Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo cómo hacer esta bonita blusa. Así se ve de la parte de atrás. Es sencillísima de tejer y se ve muy hermosa, parece una blusita de princesa. Si les gustan mis tutoriales, las invito a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video que yo suba. Vamos a ver primero qué materiales necesitamos para tejerla. Para tejer esta blusita vamos a necesitar dos tipos de hilazas. Una es sinfonía y es más o menos de 2 milímetros de grosor. La otra tiene que ser más delgada que la principal y de colores contrastantes como rosa fuerte, rosa bajito, azul fuerte, azul bajito o colores que tú quieras combinar. Esta es del número 6 y también es algodón mercerizado. Un gancho, este va a ser de acuerdo a tu hilaza normal, la que va a ir para toda la blusa, y esta va a ser para la parte del pecho de la blusa. El gancho es de 3 milímetros de grosor y es especial para la hilaza sinfonía, y con este mismo vamos a tejer con la hilaza del número 6. Cinta de medir, agujita para esconder hebras y tijeritas. Vamos a iniciar la blusa de abajo hacia arriba. Vas a tomar la medida de la cintura, en mi caso son 70 centímetros, le restamos 5 para dejar una abertura en la parte de atrás y vamos a hacer, por ejemplo en mi caso, para talla mediana, 65 centímetros de cadenas. Las cadenas solo las vas a hacer en número par. Yo para tener 65 centímetros voy a hacer 120 cadenitas. Así normal cadenitas, solo que te queden en número par y que alcance a rodear casi toda tu cintura, que quede un pedacito atrás para amarrar. Una vez que ya tengas todas tus cadenitas, así que alcance a rodear toda tu cintura y que te quede un espacio para cerrar. Ya que la tengas así, y recuerda que sea cadenas en número par, vamos a saltar la última y en esta de aquí vamos a empezar a tejer en la cadenita de atrás. Vamos a hacer un punto bajo y ahí mismo vamos a hacer un punto alto. Saltamos una cadenita y en la que sigue vamos a repetir lo mismo, punto bajo y ahí mismo punto alto. Y así vamos a tejer todas las cadenitas con este mismo tejido. Saltamos una y en la que sigue igual un punto bajo y ahí mismo un punto alto. Saltamos una y en la que sigue otra vez lo mismo. Uno bajo y uno alto. Y así te vas a llevar toda la tira de cadenas. Una vez que ya tengas todo tejido, llegas al final. Acá en el final nos quedan dos. Saltas uno y en el último hacemos solo punto bajo. Acá ya no vamos a hacer alto. Así vamos a finalizar todas las vueltas. En el último solo un punto bajo y hasta ahí llega. Hacemos una cadena, vamos a girar y ahí mismo en esas dos hebritas, en ese punto bajo, ahí vamos a iniciar haciendo punto bajo y ahí mismo punto alto. Y vamos a seguir el mismo proceso, saltamos uno y en el que sigue, que el que sigue va a ser el punto bajo de la vuelta anterior, vamos a hacer punto bajo y ahí mismo punto alto. Y así vamos a seguir este punto saltando uno y en el que sigue otra vez tejemos punto bajo y punto alto y así vamos a hacer hasta llegar al final de la vuelta. Al final de la vuelta otra vez hacemos acá solo punto bajo y volvemos a iniciar igual que acá. Y vamos a hacer este tejido tan alto como quieras tu blusita de larga. Una vez que avanzamos con nuestro rectángulo, así se ve. Así va a ir quedando, así como tengo yo de corta la blusita. Tejí 23 centímetros y medio de altura. Si tú quieres blusa más larga, solo haz más vueltas aquí, porque vamos de abajo hacia arriba, hasta terminar la blusita hasta arriba. Una vez que terminas el largo que tú quieres, aquí no cortas la hebra, vamos a dejar esto un momentito y vamos a tejer la parte de aquí de en medio. Para la parte del medio vamos a tomar nuestro hilo más delgadito y de otro color. Vamos a hacer nudito deslizado. Y vamos a iniciar a tejer cadenitas. Aquí vamos a hacer 9 cadenas por cada motivo que vamos a tejer, es como una florecita.
Entonces yo voy a hacer 5, voy a tejer 45 cadenas. Si quieres hacer 6 de esas florecitas, vas a tejer otras 9 cadenas más. Si quieres hacer solo 4, 9 cadenas menos, o así vas a tejer de 9 en 9. En mi caso yo solo tengo 45 cadenitas para 5 florecitas. Una vez que ya tengas tus 45 cadenitas o las que sea que necesites, de 9 en 9, más o menos son 17,5 centímetros. Esto puede variar tantito ya al tejerlo. De aquí vamos a hacer 2 cadenas. Estas son solo para dar altura. Tomamos lazada y en esta tercera, ahí en la hebrita de atrás, vamos a hacer un punto alto. Sería punto alto para las orillas, para esta y al final. Tomamos doble lazada. Son 4 los que vamos a saltar, pero en esos 4 vamos a incluir este primero. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí en la quinta, en esta quinta cadenita vamos a hacer nuestra primera flor. Sacamos de aquí nuestro tejido y sacamos por 2, 2 y 2, porque este fue punto doble alto. Hacemos 2 cadenas y aquí mismo vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas, segundo punto alto, 2 cadenas y tercer punto alto, 2 cadenas y punto doble alto para finalizar, 2 y 3, y así nos queda la primera. Doble alto, cadenas, alto, cadenas, alto, cadenas, alto, cadenas y doble alto. Así se ve. Tomamos doble lazada directamente para hacer la siguiente. Vamos a saltar las 4 de este lado y las 4 de este otro. Entonces serían 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la 9, en la hebrita de atrás igual, volvemos a repetir todo el proceso. El doble alto, 2 cadenas, 3 saltos separados de 2 cadenas cada uno. Sería 1, 2 y 3, las 2 cadenas y el último doble alto. Y así se ve ya la segunda. Así va quedando. De nuevo saltamos 8, 4 de este lado y 4 de la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en la 9, tomando doble lazada, ahí hacemos nuestra florecita. Y así vamos a hacer otras 3. Al finalizar, cuando ya tienes las 5, aquí te van a quedar solo 5 cadenitas. Tomas lazada normal y en la última de acá, ahí hacemos el punto alto. Es el punto alto de la orilla, igual que al principio hicimos un punto alto para iniciar. Así, punto alto. Y así va a quedar, así vamos a repetir en cada vuelta. Iniciamos con un punto alto, para eso hacemos 2 cadenas. Y ahí mismo en esas 2 hebritas, ahí hacemos nuestro primer punto alto. Y vamos a repetir todos estos procesos, doble lazada, y lo vamos a hacer en el tercer puntito. En este de aquí del medio, ahí vamos a hacer todo. El primero doble alto, las 2 cadenas, seguimos con los 3 saltos normales. Son 2 y 3, igual las 2 cadenas, y el último doble alto. Y de aquí pasamos directamente a hacer el siguiente con doble lazada, y de igual forma lo vamos a hacer en el punto del medio de este lado. Y así vamos a hacer este tan largo para que cruce todo alrededor de tus brazos y llegue hasta la parte de atrás de la blusa.
Una vez que finalices todas tus vueltas, yo tengo un total de 70 vueltas y en centímetros son 86 centímetros. Aquí tienes que medir bien a la persona o tu blusita, ya que esto va para las mangas y puede quedarte un poquito flojo. Además, este tejido es muy flojo y por lo que estira. Pero para una talla mediana te digo 70 vueltas, unos 86 centímetros. Y esta parte de atrás va a ir pegada a la blusita y todo esto rodea los hombros. Para finalizar vamos a hacer cadenitas como acá, de este lado. Entonces donde finalizamos hacemos una cadena, giramos y ahí mismo hacemos un punto bajo. Vamos a hacer 3 cadenas y en la parte del medio un punto bajo. Ahora 8 cadenas, 5, 6, 7, 8 y acá en la parte del medio un punto bajo. Así hacemos otras 8, punto bajo, 8 y 8 más. Y cuando lleguemos a la última vamos a hacer solo 3, así como al inicio, y un punto bajo aquí en el punto alto de la esquina. Hacemos una cadena, cortamos nuestra hebrita y ya quedó cerrado igual que al principio. Ahora, ya que tenemos las dos partes, vamos a unirlas. En nuestro rectángulo donde dejamos sin terminar, más bien sin cortar, que ya tenemos terminada toda la altura, por esta orilla vamos a pegar esta parte. Vamos a hacer una cadenita y vamos a ir tejiendo un punto por vuelta. Uno aquí, otro ahí, aquí y aquí donde está la tirita atravesada, ahí a un ladito. Y así se van a ir viendo los hoyitos para que hagas un punto por vuelta. Y mientras hacemos eso vamos a ir incluyendo esta. En la primer tirita de cadenas, primer huequito de aquí, vamos a hacer sobre ese 2 puntos. Entonces pasamos por ahí y vamos a empezar a tejer nuestro primer punto bajo, que sería en esta esquinita de acá. Así incluimos este y pasamos por ahí luego y hacemos nuestro primer punto. Incluida también este, vamos a hacer el segundo. Y ahora vamos a hacer los siguientes 4 puntos sobre estos. Esto es también para que este vaya quedando un poquito arrugadito, por eso lo vamos a hacer así. Entonces solo pasamos el gancho por estas tiritas y continuamos tejiendo otros 4 puntos. Son 2, 3 y 4. Y estas solo las vamos a ajustar después. Vamos a pasar con las que siguen y hacer otros 4 puntos con estas por en medio, 4 con estas, 4 con estas y 2 con estas del final. Una vez que ya tengamos unida esta parte, vamos a continuar tejiendo normal, un punto en cada punto. Sería más bien un punto por vuelta. Así todo hasta que llegues a la parte de abajo. Cuando finalicemos vamos a hacer una cadenita y haremos 2 vueltas más de puntos bajos para hacer unos pequeños hoyitos donde va a ir nuestra tirita para amarrarse. Vamos a hacer una cadena para iniciar, giramos un punto bajo, 2 puntos bajos, haces una cadena y saltas ese. Y vamos a tejer 3 puntos bajos normales, cadena y saltas 1. Otra vez 3, una cadena y saltamos 1. Y otra vez 3, cadena y saltamos 1. Y así nos vamos a ir tejiendo hasta llegar a la orilla. Y eso es para que nos vayan quedando estos pequeños hoyitos. Ahí vamos a poner nuestra tirita para amarrar la blusa.
Tú puedes contar el número de puntos que te quedaron y asimismo distribuir los hoyitos que necesites. Y al finalizar tu vuelta con hoyitos, vamos a hacer una más, un punto en cada punto, y donde está la cadena, ahí hacemos igual un punto. Y con eso ya se va a notar un poquito más el hoyito para por ahí meter nuestras tiritas. Ya que termines esta vuelta, ahora sí cortas la hebra y vamos a repetir exactamente lo mismo del otro lado. La vas a acomodar, que quede derecha, y con una hebra nueva vas a iniciar acá a tejer exactamente igual. Puedes iniciar de abajo hacia arriba para que te quede igual parejito, o lo puedes hacer de este lado. Si es de abajo hacia arriba, solo es contar los puntos y para que te quede a la misma altura. Una vez que ya termines de unir en los dos lados y de hacer tus hoyitos para la tirita que va a amarrar la blusa, vas a ubicar la mitad de la blusa, tanto de esta parte rosa claro como de la rosa oscuro. Y ya que marquemos así la mitad, vamos a tomar una hebrita nueva para unir aquí esta parte. Y ya que tienes bien ubicada la mitad de tu rectángulo y de este otro tejido, tomamos la hebrita nueva y vamos a sacar por ahí hacia arriba. Y vamos a ubicar la mitad, pasamos nuestro gancho por ahí y lo vamos a pasar adelantito, adelantito, y vamos a sacar la hebrita por ahí hasta afuera como un deslizado. Y deslizado hasta afuera. Y así sería un deslizado, quitamos este para una orillita, un deslizado por encima de esta primera orillita. Vamos a hacer otro deslizado y vamos a recorrer esto de aquí de en medio por debajo. Lo recorremos y volvemos a meter nuestro gancho así hacia abajo. Y por acá podemos ir comprobando que vaya quedando derechito. Así. Jalamos nuestra hebra y jalamos como deslizado hasta afuera. Nada más procura que te quede todo, porque ve aquí ya se me movió a mí. Entonces te tiene que quedar todo esto por dentro. Y jalas con el deslizado hasta afuera. Y vas a hacer otro deslizado más y vas a recorrer este hasta acá. Y hacemos otro, después este, y todo esto se va a ir arrugando acá arriba con puros deslizados. Una vez que ya terminas, ve por la parte de atrás, fueron muy poquitos puntos y enfrente así queda. Aquí puedes añadir decoraciones, piedritas o lo que quieras, o igual dejarlo así. Y de este lado donde terminamos jalamos nuestra hebra, le ponemos agujita y por aquí hacemos un nudito, escondemos esta hebra, esta y todas las demás hebras las podemos esconder. Después solo vamos a tejer nuestra tirita para amarrar la blusa. Hacemos deslizado como siempre y vamos a hacer cadenas tan largas como necesites tu tira. Yo voy a hacer una tira bastante larga para que pueda ajustar bien. Voy a hacer 3 metros, entonces tejes 3 metros o lo que tú necesites de cadenitas. Cuando tengas todo tejido vas a saltar la última y en la siguiente vas a hacer deslizado y así vas a recorrer con punto deslizado toda tu cadenita. Puedes hacerlo con un hilo, con el hilo más grueso del mismo color de la blusa o igual que yo con este rosa pálido, o con un gancho más delgadito para que te quede más apretado si es con este hilo delgadito. Así vas a hacer toda tu tirita y así te va a quedar un cordoncito para amarrar la blusa.
Y una vez que ya terminas de esconder tus hebras, le pones la tirita aquí para amarrar tu blusa de todos los hoyitos que hicimos. Y ya quedó terminada. Para todas las que vieron mi video hasta aquí, muchísimas gracias. No se vayan del canal sin suscribirse y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Y nos vemos en otro tutorial.